Estas medidas, Carla, entran en vigencia este viernes, ya se publicaron en el diario oficial El Peruano y vamos a comentarlas precisamente con el doctor Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Carla y Tanús, y gracias por la invitación. Doctor Ugarte, en primer lugar, ¿cuál es su punto de vista respecto a estas medidas que ha tomado el Ejecutivo, que a diferencia de otras ocasiones, a diferencia también del gobierno anterior de Martín Vizcarra, se han hecho una calificación, ¿no?, en riesgo muy alto, alto y moderado, y se ha tomado las decisiones en base a regiones y la data de cada una de estas regiones? ¿Cuál es su opinión al respecto, considerando además que ya estamos, como ha dicho la ministra de Salud, en una segunda ola? Bueno, yo creo que es adecuado hacerlo así, es lo que recomendábamos, porque el aplicar medidas similares a realidades diferentes no es lo adecuado, ¿no? Habían personas que recomendaban, por ejemplo, una cuarentena general para todo el país, y yo he opinado que eso era no solo inconveniente desde el punto de vista de las actividades sociales y económicas de la gente, sino además inviable. Ya lo hemos visto en la primera ola. Nuestro país tiene un nivel de informalidad en el empleo que era de 70-72%, y ahora todos los economistas dicen que está más del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las personas trabajan el día a día y por lo tanto tienen que ir al mercado, los que se dedican al comercio ambulatorio compran y venden todos los días. Entonces, ya lo vimos, ¿no es cierto?, en mayo, junio, esa migración masiva que hubo hacia las provincias. Desde Lima es la gente que le cerraron todas las puertas en Lima y regresaban a su lugar de origen caminando, ¿no? 600 kilómetros, 700 kilómetros. Doctor. Sí, justamente por ello también el presidente Francisco Sagasti había adelantado ya previamente el fin de semana en una entrevista al Diario de Comercio que un confinamiento sería una medida extrema, y ayer lo confirmó también en la conferencia de prensa mencionando que la idea de estas medidas es contener el avance del virus y no llegar a una decisión de ese tipo, como usted lo mencionaba, que afecta bastante al ciudadano de a pie. Yo le quería consultar ahora respecto a su opinión, por ejemplo, en el tema de los aforos, porque algunos señalan que controlar los aforos es quizás lo más complicado y hay porcentajes que varían de acuerdo a los niveles comentados, a estos 3 niveles, pero no hay una variación tan significativa, quizás si lo vemos fríamente en números, en porcentajes. ¿Esto puede ayudar, puede marcar la diferencia en qué sentido en el nivel de contagios? A ver, el controlar los aforos es importante porque se reduce la posibilidad de contagio cuanto menos personas hay en un determinado ambiente, ¿no es cierto? Pero como usted dice, lo más difícil de eso es cómo se controla y garantiza. Porque, digamos, en espacios más o menos controlados, como puede ser un banco, efectivamente todos vemos que la persona que está en la puerta está controlando cuántos entran y permite que entren más personas cuando salen otras personas. Pero en los centros comerciales no veo cómo se puede hacer. En las iglesias, por ejemplo, tampoco he visto que hayan mecanismos de control para garantizar el aforo. Entonces, está bien diferenciar por regiones los aforos en los diversos espacios, pero aquí se requiere un compromiso mayor en la vigilancia, que de un lado debe estar en los propios ciudadanos, digamos, ¿no? Si vemos espacios llenos, no entremos ya. Pero también quienes tienen a su cargo las instituciones o los centros comerciales tienen que hacer su labor. Y de otro lado, creo que las autoridades locales tienen también una función muy importante. Pero aparte de señalar esto, que en general me parece bien, lo que quisiera remarcar es que todas las medidas anunciadas ayer son las medidas que hacen el compromiso de los ciudadanos para evitar que se expanda el contagio. Así es, doctor. Porque todo eso implica restricciones
a la movilización, por ejemplo, reducir digamos, ampliar el toque de queda, ¿no es Sí, cierto? doctor. En Lima, precisamente en ese punto, ¿no? En el tema del toque de queda y también la restricción para movilizarse, para usar el transporte. Y quería hacerle la consulta, si bien es cierto, claro, se le pide a los ciudadanos que tomen conciencia y efectivamente, porque un papel importante lo tenemos nosotros para evitar la propagación de la COVID-19, pero también es importante cumplir con los anuncios ya dados. Usted recordará que hace unos meses atrás se anunció que, por ejemplo, en las principales estaciones se iban a entregar estas caretas para que la gente pueda abordar. Y hemos visto que todavía eso no se viene realizando cuando se había anunciado también que había un presupuesto para ello. Entonces también es importante llamarle la atención efectivamente a los ciudadanos cuando no lo hacen, pero también darle las facilidades para que lo puedan hacer. eso es lo que quería señalar. Todo lo que ha sido dicho ayer es cuáles son las obligaciones de los ciudadanos. Pero de otro lado está cuáles son las responsabilidades del Estado, de las autoridades. Y yo quisiera recordar, porque esto de las caretas, está bien que lo mencione Carla, fue anunciado, y yo creo que ese es el punto de partida y eso es lo que hay que evaluar, en el discurso de investidura del premier Martos, el 11 de agosto. Y se dijo 6 cosas muy importantes, que a mí me parecieron importantes como orientación, compromiso del Estado y que había que cumplir. Uno, era esto de los centros de atención rápida, es decir, fortalecer el primer nivel con una capacidad de respuesta inmediata en todas las regiones. 2, los equipos de respuesta rápida, es decir, equipos de profesionales que ante las llamadas telefónicas de las personas, de personas de la familia que tienen sintomatología, estos equipos de respuesta rápida van al domicilio, toman el análisis y dan la orientación adecuada, el tratamiento o la derivación del aislamiento al cual debería darse. Pero para eso, y ahí se anunció que iban a ser 1.175 equipos de respuesta rápida. No se ha dicho nada hasta el momento cuánto se avanzó. Igual los centros de atención temporal, que esta fue una medida acertada. ¿Cuáles son los centros de atención temporal? Así como las torres de la Villa Panamericana, para justamente derivar hacia allá las personas que se confirmen que están contagiados. Cometimos el error, no solo Perú, sino todos los países al inicio, de hacer cuarentena en casa, ¿no es cierto? Pero esa fue la mejor forma de propagar la enfermedad entre todos los miembros, porque las condiciones en que vive la mayoría de las familias no permiten un distanciamiento social dentro de la casa. Entonces, la alternativa era orientarlos a estos centros de atención. Y mire, en ese momento, agosto, habían 91, ya se habían construido. Y se dijeron que iban a haber 466 hasta diciembre. Nada, se ha dicho eso y lo que yo sé es que al contrario se han ido cerrando, doctor, algunos. Y en su opinión, doctor, en estos 15 días, porque es lo que se ha anunciado, que cada 15 días se va a ir evaluando y se van a ir tomando medidas conforme vayan reduciéndose o en todo caso incrementándose los casos de COVID-19. Se ha hablado de estas medidas, que de alguna forma son medidas que restringen el tema territorial y el aforo, pero también es importante acerca de la atención, ¿no? La atención que se brinda a la contratación de más médicos, la implementación de camas UCI, de oxígenos y pruebas, además también. En ese sentido, en estos 15 días, ¿qué otras medidas también deben ser tomadas en cuenta y ser priorizadas? A ver, mire, el año pasado se contrató más o menos a 40.000 nuevos profesionales por parte del Ministerio de Salud y Gobiernos regionales. Y de Salud contrató a unos 15.000 adicionales. Pero luego, por falta de financiamiento, porque se ha recortado el financiamiento para este fin, se han ido cumpliendo los contratos y se ha ido dejando de contratar personal. Ese es un error. Yo creo que lo que hay que hacer es priorizar salud, destinarle el recurso necesario y contratar el personal para fortalecer justamente tanto en el primer nivel como en el nivel hospitalario. Y ahí un aspecto central es lo de la ampliación de camas. Y para eso eran los hospitales transitorios.
y particularmente las camas UCI, que como sabemos ya están en su límite, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa se ofreció en agosto? En agosto se dijo que teníamos 1.600 camas UCI en todo el país y que había que ampliar a 3.000 camas UCI. Pero lo que estamos recibiendo como información oficial en días pasados es que tenemos 1.400, 1.500 camas UCI y estamos saturados. O sea, tenemos menos de lo que se tenía en agosto, no se ha ampliado. Entonces, yo creo que es urgente ampliar camas UCI, entrenar el personal necesario, y esto se puede hacer aceleradamente con otros especialistas para que cumplan funciones que los intensivistas pueden pilotear y monitorear, pero que no se dan abasto para todas las camas UCI que se requieren. Sí, doctor. Y garantizar una ampliación por ese lado. Pero ese es un compromiso que el gobierno asumió en agosto y del cual no se ha dicho nada, y yo creo que al contrario se ha retrocedido, ¿no? Doctor, justamente la ministra de Salud hoy, Pilar Massetti, sostuvo que a diferencia de la primera ola, en donde hubo un pico o un aumento más acelerado, en esta oportunidad tenemos un aumento que no es constante, pero no es una curva tan pronunciada, tan acelerada, por así decirlo, sino más atenuada en su crecimiento. Estamos en una situación en la cual, además, considerando las medidas que ya se han adoptado, podemos ganar tiempo, por así decirlo, para mejorar las camas UCI, para no saturar el sistema. ¿Se podría ganar tiempo, por así decirlo, como bien han sostenido algunas autoridades? ¿O estamos en una situación en la que se necesita acelerar ya la capacidad, tanto técnica como de recursos humanos y otras más? Es cierto que la tendencia al crecimiento de la primera ola fue más brusca, ¿no? Más empinada, digamos. En circunstancias en las cuales toda la población estaba expuesta, porque nadie tenía defensas contra este virus nuevo, ¿no es cierto? Y el virus se desarrolló rápidamente, entonces fue una curva que creció muy rápido, luego bajó un poco y luego volvió a crecer hasta agosto, que fue el punto más alto cuando se expandió al resto del país. Ahora la curva está creciendo, pero más lentamente, y es normal que sea así. O sea, nuestra segunda ola no va a ser igual a la segunda ola europea. ¿Por qué razón? Porque en el caso de Europa, y eso se ha demostrado con cifras, por ejemplo en España, la primera ola afectó al 5% de la población, nada más. Y en las ciudades donde más intensidad hubo de la enfermedad, que Madrid y Barcelona, afectó al 10%. O sea, había un 90% de población expuesta. Y esto fue lo que sucedió con el verano, que relajaron todas las medidas, se difuminó el virus entre esa población y tienen una segunda ola muy encrespada. En el caso de Perú, nos ha golpeado muy fuerte la primera ola. En promedio se estima, por ejemplo, que en Lima y Callao el 40% hemos generado defensas contra el virus, sea porque caímos enfermos o porque hemos estado en contacto con el virus, aunque no haya habido sintomatología. Pero si ese fuese el promedio nacional, aunque en otros departamentos, en el caso de Iquitos, el 70% se afectó, en el caso de Pucallpa el 60%. Pero si fuese el promedio nacional 40%, eso quiere decir que hay todavía 18 millones de personas que se pueden afectar, ¿no es cierto? Claro. Pero esa afectación, esa contaminación del resto de las personas, efectivamente no va a tener la curva tan empinada como fue la primera. Esta va a ser más progresiva, digamos así, un poco más lenta, pero va a seguir creciendo. Sí, doctor, es alentador lo que nos menciona, alentador, pero también al mismo tiempo no hay que bajar la guardia, como se dice. Exactamente, eso nos exige a tomar ahora las medidas de ampliación de las camas, fortalecer la provisión del oxígeno, las camas UCI, etcétera. Este es el momento en que hay que hacerlo. Doctor, finalmente de mi parte, antes de ceder la última pregunta a mi compañera Carla, hemos visto que hay una repartición, por así decirlo, entre estas tres categorías de algunas regiones. Por lo que ha podido observar, esta categorización
o esta calificación, ¿no?, de riesgo alto, muy alto o moderado de las regiones, corresponde de cierta manera a lo que vimos en la primera ola, en la que fueron algunas regiones las que se contagiaron primero, las que tuvieron un pico muy alto primero, y luego fueron otras, mientras subía en algunas regiones, bajaba en otras. ¿Esto más o menos se está viendo en estos momentos, ese mismo orden, esa misma secuencia en las regiones, para tener una idea de lo que podría suceder más adelante? Solo parcialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, Lima y Callao está creciendo, y por lo menos en cuanto a casos severos o graves que requieren camas UCI, prácticamente ya está saturado Lima Metropolitana y Callao, ¿cierto? Pero también lo están Piura, Lambayeque, que fueron de las primeras que se contagiaron. No está tanto el caso de Iquitos y Pucallpa, pero está creciendo. Aquella vez Iquitos fue, digamos, brutal el crecimiento de la pandemia, ¿no es cierto? Pero hace un mes ya no había casos de COVID en Iquitos, en los hospitales, pero en las últimas semanas ya se están incrementando. Estamos siguiendo día a día el reporte del Hospital Regional de Loreto, del Ministerio de Salud y el Hospital de Salud, y está creciendo el número de casos. Entonces, pero está considerado como moderado. Yo le pondría más énfasis y precaución a Loreto y Pucallpa, porque y en la primera ola fue de los más castigados, ¿no? Y además son regiones donde nuestra capacidad de atención, tanto por el lado del Ministerio de Salud como de E-Salud, es más débil que en otras regiones. Entonces, una menor cantidad de casos puede ser dramática en regiones de este tipo, y yo creo que hay que prestar atención a las medidas y cómo reforzar. Sí, doctor. Creo que tenemos... Sí, dígame. Sí, doctor, si me permite. Quería hacerle la consulta, efectivamente. Se hablaba acerca de tomar medidas mucho más restrictivas en el tema de las playas, por ejemplo, ahora que estamos entrando en verano, aunque no lo parece porque el clima no se muestra soleado, generoso con nosotros, pero al menos las playas es un lugar abierto. Pero ¿qué sucede en lugares donde la gente concurre sí o sí, como el mercado? Hace unas cuantas horas atrás teníamos a uno de nuestros compañeros, Genaro Bernedo, que estaba informando, mostrándonos en imágenes desde el mercado de frutas en La Victoria, donde habría gran cantidad de personas, no se respetaba el distanciamiento físico, no usaban mascarilla, se ponían a comer ahí. Entonces, ¿usted cree que sería oportuno en estos momentos mayor participación por parte de las Fuerzas Armadas, como en un inicio, en la primera etapa de la pandemia, y además también que los mercados se vengan realizando de forma más exhaustiva estas pruebas moleculares? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eso es parte de lo que se ofreció en agosto, que se iba a intensificar esta vigilancia. Por ejemplo, esto de las máscaras faciales, las caretas faciales, se ofreció en esa oportunidad para de distribución gratuita, ¿no es cierto?, sobre todo en los medios de transporte masivo. No hemos visto que eso se haya desarrollado. En la gran mayoría de casos es la gente la que ha tenido que comprar las máscaras faciales o las caretas faciales. Y en el caso de los mercados, creo que el gran problema es que no se ha continuado algo que se inició también en ese momento, que fue descentralizar los mercados. Porque lo que pasa, por ejemplo, en el mercado de frutas, como solo se vende de forma mayorista en el mercado de frutas, todo el mundo se concentra. ¿Quién controla el aforo en ese mercado? Es sumamente difícil. Pero había el tiempo para descentralizar los mercados, aún los mercados mayoristas, garantizando, algunos distritos lo vienen haciendo, ¿no? Hacer sábado y domingo la venta en áreas abiertas, con participación de los comerciantes diferentes, y proveer de manera más fácil los productos a la población. Pero eso, no se ha dicho nada de eso, y creo que ese es un aspecto fundamental para garantizar un aforo adecuado y
evitar este gran riesgo de que se siga contagiando y que la segunda ola siga creciendo. Sí, doctor, han quedado algunos puntos pendientes, pero también se va a analizar y a reevaluar las medidas de aquí a 15 días, de acuerdo también con las cifras que se vayan dando. Le agradecemos por su tiempo y los comentarios siempre precisos en ese tema tan importante que es respecto al COVID-19 y a la lucha contra esta pandemia, sobre todo esta segunda ola. Muchas gracias, doctor Ugarte, por su tiempo.